Estás muteado, José. ¿Parto? Sí. Vale. Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas, todas y a todos. Estamos pronto a partir este webinar, eh, pero no queremos partir este webinar sin partir con una oración para que toda la conversación que hay acá, no solamente estemos nosotros, sino siempre esté Dios, esté el Espíritu Santo, y que desde acá salgan frutos y que podamos llevarlo a nuestros distintos territorios, a nuestras distintas acciones que llevemos. De ahí partimos con Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Voy a partir, quisiera hacer la oración que aparece en la parte de atrás de la Laudato Si, oración por nuestra tierra, pensando en el contexto que vamos a entrar ahora pronto al tiempo de la creación. Me parecía bastante apropiada. Dios omnipotente, que está presente en todo el universo y en la más pequeña de las criaturas. Tú, que rodeas con toda ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la belleza y la vida. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Aprovechamos también de pedir por todos los países organizadores de este webinar, por Argentina, por Uruguay, Paraguay y Chile, para que desde acá podamos sacar fruto y ir creciendo como capítulos. Y cerramos esta oración invocando a Dios y a nuestra Madre, con Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Adelante, Silvia. Muchas gracias, José. Bueno, para quienes no lo conocen, que no sabemos quiénes nos están viendo, José es el coordinador del capítulo de Chile. Mi nombre es Silvia Alonso y estoy en este momento coordinando el capítulo de Argentina. Hoy es uno de los webinars que decidimos hacer, los 4 capítulos del Cono Sur, desde la semana Laudato Si hacia el tiempo de la creación. Mañana, mañana es 31, pasado mañana comienza el tiempo de la creación hasta el 4 de octubre. En este contexto de lo que vamos a hablar hoy, que es de química verde y delitos ambientales, es de suma importancia dentro de los límites planetarios que allá por el año 2009 un grupo de científicos coordinados por el Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo fijaron como los límites básicos en los procesos del planeta que lo hacen habitable para la supervivencia de nosotros y de las demás especies de las cuales dependemos. Uno de ellos que estaba hasta este año sin medir si estábamos dentro o fuera del límite, como si estaba medido, por ejemplo, el cambio climático o el cambio de uso del suelo o el uso del agua. Uno de los que estaba sin medir era lo que llamaban nuevas entidades, entre ellos la contaminación química, una de las principales, ingresando en ese ámbito tanto medicamentos como pesticidas, como productos que se usan en la fabricación del plástico, etcétera. Así que apuntando a tratar de no sobrepasar ese límite, aunque dicen que ya está
superado. Quizás María Florencia nos va a hablar de algunos de los químicos más peligrosos en ese sentido. Una de las respuestas es pensar en la química verde. Y cuando no respondemos bien, después nos va a hablar Gustavo Gómez sobre cómo se configuran los delitos ambientales. Así que le doy la palabra ahora a María Florencia de Carlini, uruguaya de nacimiento, pero casi argentina, porque ha estado aquí mucho tiempo. Es de profesión química farmacéutica, egresada de la UDELAR y doctora en bioquímica por la Universidad Católica de Córdoba. Después de ejercer la profesión en la industria farmacéutica en los últimos 12 años, se ha dedicado a la docencia universitaria y a la investigación en la Universidad Católica de Córdoba. Recientemente ha comenzado a formar parte del cuerpo docente de la Universidad Católica del Uruguay, donde actualmente reside como profesora adjunta de biotecnología de los alimentos. Su campo de investigación es la química verde, de la que nos va a hablar hoy. En los años 2020-2021 fue la directora de un proyecto ecológico de la Facultad de Ciencias Químicas destinado a crear una conciencia ambiental con metas de compromiso personal y acciones hacia un proyecto de sustentabilidad para el campus de la Universidad Católica de Córdoba. Es referente para los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de EcoOne, iniciativa ecológica del movimiento de los focolares. E integra también desde octubre 2021 la Comisión Internacional de EcoOne. Colabora activamente con el movimiento Laudato Si. María Florencia, te doy la palabra, te voy a avisar cuando te falten unos 5 minutos. Después de eso le vamos a dar la palabra al fiscal Gustavo Gómez, y una vez que él termine, en un tiempo aproximadamente similar, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los participantes. María Florencia. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que es un gusto poder compartir este espacio, ¿no? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, ok. Entonces, les voy a compartir una presentación que he pensado también para hacer más ágil, ¿no? Esta presentación. Como ven, muchos se preguntan, química verde, dos nombres que parece que no tienen mucho que ver entre sí, ¿verdad? O sea, una química y es verde, parece como que fueran antinomios, ¿verdad? Nosotros siempre nos preguntamos que la industria química ha producido un montón de sustancias, ¿verdad?, que ya forman parte también de todo lo que es nuestra vida, ¿sí? Si uno piensa, y es increíble mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, un rol fundamental en la medicina, los productos farmacéuticos han alargado la vida increíblemente, ¿verdad? Y la expectativa de vida se ha superado, por ejemplo, ahora tenemos una expectativa de vida 10 años más que hace algunos pocos años, pero no solo en la parte de medicina, sino en cuanto a energía, materiales de transporte, de construcción, de limpieza, pinturas, alimentos, cosméticos, o sea, es increíble toda la cantidad de productos químicos, ¿no?, que tenemos en la sociedad. Y nos preguntaríamos si son necesarios, ¿los necesitamos?, ¿no? Pero el problema justamente es que aparejado con esta aparición de todos estos productos también aparecen los desechos, ¿no? Los desechos de estos productos, y que nosotros nos estamos preguntando cómo hacer para que no influyan en nuestro medio de vida, ¿sí? Brevemente, un poco de historia. Hasta mediados de los años 70, que es cuando empezó la industrialización, el diseño era que contaminar era gratis, ¿no? Los peligros eran desconocidos, despreciados, ¿verdad? Y la seguridad se
limitaba a la exposición de estos peligros. De hecho, hay una definición que decía que cualquier subproducto de una operación química para la que no existe un uso es un residuo, y la forma más práctica y barata de deshacerse de un residuo es a través de la chimenea o el río. Justamente este era el esquema, ¿no? Esquematizándolo. No importaba, tiramos al aire, a la tierra, al agua, cualquier subproducto que no necesitemos. El modelo de producción era lineal, o sea que se extraían los recursos naturales, el proceso industrial, el producto de consumo y los residuos, ¿sí? ¿Qué traía aparejado esto? Que justamente nadie se preocupaba por esto que quedaba acá del residuo, ¿verdad? Porque lo importante era el producto. Del 1930 a 1950 se empezó a crear lo que es la sociedad de consumo, ¿sí? Era una producción masiva de productos, porque en la sociedad en ese momento la felicidad estaba aparejada con la abundancia. Si yo tengo mucho, soy feliz, ¿no? Y a su vez, intencionalmente se redujo la vida útil de un producto para aumentar la venta y el consumo del mismo. Este modelo lineal de producción industrial ha contribuido a colaborar ¿con qué? Con el aumento de la contaminación, de la generación de residuos y de la generación de gases de efecto invernadero, que es lo que ahora sabemos, ¿verdad?, que ha aumentado la temperatura media mundial. A partir de los años 50 se cambia, ¿verdad? Hay como un vislumbramiento de que esas problemáticas ambientales empiezan a hacerse presentes, ¿sí? Y que hay que empezar a tomar decisiones político-económicas necesarias, ¿sí? Entonces, este enfoque cambia de enfoque lineal a un enfoque sistémico. Y es justamente un primer pronunciamiento de alerta sobre problemas socioambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad, que fue dado por el así llamado Club de Roma en 1968. El enfoque ambientalista, ¿qué era? Y bueno, como había empezado a verse un poco los problemas, bueno, controlamos las emisiones poniéndole un filtro al final de la tubería, tratamos las aguas residuales, intentamos ver la remediación de los campos. La crisis ambiental comienza a estar presente en la agenda internacional, ¿sí? En el 72, en la conferencia de Estocolmo, en Suecia, fue la primera cumbre para la Tierra, y en la cual se reconocía la degradación del entorno natural como resultado de la actividad industrial. En el 85 fue la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, y justamente en el 1987, algo que fue muy importante fue el informe Brundtland, que es un documento, el primer documento en el cual se habla de nuestro futuro común, y se habla por primera vez de la palabra desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que entendía este reporte? Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, ¿no? Y entonces justamente este informe es como la primera vez que se ve un poco más hacia el futuro, ¿verdad? O sea, porque no es solo lo que yo consumo hoy acá, sino lo que necesito para las futuras generaciones. Por lo tanto, este desarrollo sustentable tiene que ser un objetivo estratégico, ¿verdad? Y cumplir tres aspectos que son muy importantes: el social, el económico y el medioambiental o ecológico. En este rol, la química juega un papel fundamental, porque justamente la química es la ciencia que produce nuevas sustancias en el mundo, y somos responsables del impacto, ¿no?, en él. A principios de la década del 90 surgen en el mundo casi simultáneamente distintas estrategias. Pensemos que en ese momento se está empezando a tomar conciencia de qué es lo que está produciendo toda esta industrialización. Hasta ese momento no pasaba nada, ¿no? Una estrategia que es la producción más limpia, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo crea, ecoeficiencia,
para el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, y también dentro de lo que es la prevención de la contaminación, por un pedido que hay en la legislación de los Estados Unidos, surge la química verde, que es un científico que justamente hace esta propuesta. Solo a modo de, como para no, vamos a profundizar sobre la química verde ahora, que es la que surgió en el año 90, pero solo para que tengan un poco de idea cómo ha ido avanzando hasta ahora. En el 90 es la segunda conferencia sobre el clima en Glasgow. En el 92 justamente hay un convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Río de Janeiro, y a partir del 95 empiezan las famosas COP, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos hablando de la COP26? ¿Qué son las COP? Son lo que les llaman la conferencia de las partes, son cumbres anuales que se realizan en el marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. De estas COP, las más importantes son en realidad dos: la COP3 del 97, en el protocolo de Kioto de Japón, que se acordó el objetivo de reducir al 5% de las emisiones, y en la COP21 del 2015, el famoso Acuerdo de París, en el cual se estableció un acuerdo entre los países integrantes para disminuir la temperatura a nivel global, a menos de 2 grados para el 2100. No voy a entrar en estos detalles, ¿sí? Sabemos que estamos a nivel preparando la COP27, porque la COP21, que fue el año pasado en Glasgow, en Escocia, la verdad que no superó las expectativas. ¿Cuál es el enfoque de la química verde? Procesos que sean más eficientes y más rentables. La idea no es solo no emitir, ¿no? O ponerle esa solución a final de cañería, sino tratar de hacer procesos en los cuales no haya emisiones, que sea activo el reciclaje y que haya intercambios de material. Paul Anastas la define como el diseño, desarrollo e implementación de productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Que después, en otras palabras, podría ser, que lo podríamos decir como diseño de productos que sean aplicaciones sustentables, producidos mediante transformaciones químicas que sean energéticamente eficientes, que minimicen o eliminen la formación de residuos, el uso de solventes y reactivos tóxicos o peligrosos, y que utilicen fuentes renovables de materia prima cada vez que sea posible. O sea que los objetivos de la química verde son reducir los desechos, los materiales, los riesgos, los daños, la energía y los gastos. Tiene 12 principios que no los voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque estamos en una charla de divulgación, pero justamente lo que traen es las condiciones ideales para una reacción de síntesis de una materia nueva, ¿sí? ¿A través de qué? De minimizar los residuos, de aprovecharlos mejor, de tratar de poner diseños que no sean tóxicos, de que cada vez podamos sustituir estos peligrosos por otros que tengan la misma función pero sean más benignos, tratar de usar solventes y reactivos que sean más seguros. Ahí hay como ven, hay están los tradicionales, que son retóxicos, los preferibles, que son una posición intermedia, y los ideales, que son los que realmente serían verdes, ¿no? La energía, no podemos no contemplar que tenemos que tratar de reducirla, ¿verdad? Usar materias primas que sean renovables. Bueno, esto es una cosa bien química, el uso de evitar de los catalizadores. La biocatálisis es un modo también de producir reacciones químicas, que es donde trabaja mi grupo de investigación, y que es justamente utilizando como catalizadores en las reacciones cosas de la naturaleza, como ser, por ejemplo, semillas o microorganismos. Y después, fundamental,
los productos que se diseñen tienen que ser biodegradables al final de su vida útil, ¿verdad? No persistir en la naturaleza. Y justamente si podemos estos procesos analizarlos en tiempo real, podemos evitar grandes desastres como los que se han visto en el futuro. Por lo tanto, la química verde es científicamente consistente, es económicamente eficiente y conduce a una civilización sostenible, ¿sí? Económicamente eficiente, bueno, tenemos modo de demostrar que se puede, ¿sí? Por más que al principio parezca que sea un poco más caro. Entonces, ¿qué podemos decir de las industrias que siguen estos procesos de la química verde? Que son procesos productivos que potencian el aprovechamiento de los materiales y la energía, minimizando y eliminando la generación de residuos y disminuyendo así los riesgos para otras personas, que se basan en el desarrollo sustentable, justamente con el objetivo en la calidad de vida y el manejo racional de los recursos naturales, las bases éticas y de equidad, y que tienen en cuenta el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Que son seguras desde el diseño y que aplican un enfoque sistémico. María Florencia, te quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, trabajar de esta manera tiene ventajas económicas, ¿sí? Porque aprovechamos todo mejor. Técnicas, porque son desarrollos tecnológicos que tratan de justamente ver que los procesos productivos sean eficientes. Sociales, porque se generan justamente no solo los empleos, sino que se cuida la salud y el medio ambiente, y se producen productos que no son tóxicos, y medioambientales, porque justamente se evita la contaminación y la generación de residuos. Una cosa importante es, entonces, nos pusimos a ver, ¿cualquier proceso es mejor que otro? Es fundamental poder medir, ¿verdad? Y esto fue uno de los desafíos enseguida de la química verde, es decir, ¿cómo puedo saber si un proceso es más verde o no? ¿Sí? Y entonces aparecieron las métricas. Esta del EcoScale es uno muy simpático que se hace con una página en internet que usamos también con nuestros alumnos para que se vea justamente si un proceso de una técnica de análisis puede ser más verde o no, ¿verdad? Y entonces lo podemos evaluar. Y entonces, ¿cuál es las perspectivas del desarrollo de la química verde? Bueno, podemos usar materias primas que sean renovables, productos biodegradables y medios alternativos de reacción, apuntar a la energía sustentable, ¿sí? A la enseñanza de la química verde, porque es algo que tiene que aumentar, ¿no? Y justamente ver los aspectos legislativos y la proyección industrial. Ahora paso rápidamente porque no me da, pero hay productos químicos que necesitarían un nuevo diseño, y dentro de estos desarrollos actuales tenemos, no sé, desde reciclaje y reutilización de residuos hasta fármacos verdes, pesticidas que son amigables, desarrollo de pinturas, ¿sí? Sin compuestos orgánicos volátiles, etc. En los países de los aspectos legislativos, los países del Mercosur, las sustancias y los productos químicos se encuentran regulados por el Convenio de Estocolmo y de Rotterdam, que justamente son dos convenios que dicen, digamos, cuáles son los tóxicos que hay que evitar. Chile también firmó ambos acuerdos, ¿sí? Y entonces los países se comprometen a vigilar las sustancias tóxicas como los metales, sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, contaminantes orgánicos persistentes y plaguicidas prohibidos. Entonces, las industrias pueden seguir los lineamientos de la química verde en la medida que la innovación y desarrollo aporten soluciones claves a los problemas, sea respecto de los materiales como los procesos. Las leyes y los subsidios estatales son determinantes a la hora de poder incrementar estos cambios necesarios. Esto funciona muy bien en Europa, acá mazo, ¿sí? Pero el rol fundamental es el de los consumidores, que en las elecciones de mercado pueden optar por los productos desarrollados en esta línea, y por lo tanto elegir productos de menor costo ambiental, aunque el costo económico a veces sea aparentemente mayor, ¿sí? Pero creemos que eso es lo que necesitamos nosotros éticamente, ¿verdad?
En la Laudato No, Si, el Papa hace un hincapié especial sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones, y sostiene que debemos promover un debate honesto entre los científicos para tomar decisiones responsables que colaboren con el cuidado de nuestra casa común. Estos cambios de conducta no solo se traducen en actitudes respecto a la ecología y el ambiente a nivel personal como consumidores responsables, sino que conllevan cambios en la concepción de la actividad humana a nivel social, como son los cambios en la concepción de los procesos industriales. muchas gracias, María Florencia. Tenemos una pregunta de José, que valga la redundancia, pregunta si en establecimientos de educación superior, en las carreras correspondientes, se enseñan estas temáticas. Estamos en vías de eso, ¿verdad? Si bien justamente es una de las cosas que se apuntan, ¿verdad? Hay varias universidades que ya tienen cursos de posgrado en química verde. Bueno, de hecho, mi tesis doctoral fue sobre química verde, ¿no? Y el equipo de investigación trabaja sobre eso, pero digamos, a nivel queremos que se conozca más, ¿verdad? Porque es una filosofía que es muy importante difundirla, ¿no? Nosotros de todas maneras con mi equipo de investigación hacemos un trabajo de responsabilidad social universitaria con alumnos cuando hacemos el curso de análisis instrumental, y entonces ellos tienen que comparar dos técnicas analíticas con estas métricas de la química verde. Y de esa manera es como muy evidente decir, hay modos también hasta de analizar, de usar los productos químicos de una manera más amigable. Muchas gracias. Tenemos ya otra pregunta. No sé si prefieren por ahí que ahora vengan las específicas tuyas, después las específicas de Gustavo y después abrimos para todos, porque esta es muy interesante, okay, que es cómo se reconocen los productos, una pregunta de Rita, y pregunta cómo se reconocen los productos que se han generado con estos procesos. Está buenísimo. Buenísima pregunta, porque en el fondo nosotros acá en el Cono Sur no tenemos una identificación clara. Sí existe a nivel de Europa, y por lo tanto uno espera que en algún momento se pueda dar, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de Europa te dicen cuáles son los detergentes, por ejemplo, que son amigables con el ambiente y no. Yo lo que pienso también es que nosotros estamos en procesos, ¿verdad? Y que acá no hay negros y blancos, sino que hay grises, ¿no? Por ejemplo, yo me dediqué en una droguería, digamos, a ver cuáles eran quería encontrar un detergente que fuera amigable con el ambiente. Ustedes saben que los detergentes sobre todo están en base del lauril sulfato de sodio, ¿sí? Que es cancerígeno, re tóxico, ¿sí? Pero lo tienen en la formulación todos, y que encima no es biodegradable, ¿no? Entonces es de estos compuestos que son orgánicamente persistentes en la naturaleza, y lo tenemos en todo, lo tenemos en los shampoos, lo tenemos en los detergentes, lo tenemos en todos lados. Entonces, hay una formulación que en esta charla de divulgación no puedo estar dando nombres, pero sí hay una empresa que ha empezado a vender detergentes enzimáticos, y esos detergentes enzimáticos dicen 100%, en realidad es así, 100% biodegradable, pero cuando vas a fijarte en la etiqueta, tiene un poquito de lauril sulfato de sodio, y no es 100%, sino que es 80%. Por eso digo, eso es un gris, ¿sí? Esperemos que, hay alguno, pero esperemos que podamos llegar también a productos, ¿verdad? La misma palabra biodegradable da mucho lugar para los grises, pero es para otro momento. Leo un comentario de Jorge que dice: enseño química verde en la Universidad Nacional de La Plata en grado y dirijo un grupo que trabaja en reciclado. Siempre la discusión con los alumnos es química verde o leyes benévolas. Aquí está el quid de la cuestión. Bruno pone: la química verde habla de la no emisión, pero ¿garantiza la reducción de la polución? A ver, respondiéndole a Bruno, en realidad la química verde es una filosofía
que trata, digamos, de enderezar un poco lo que son todas nuestras actividades en torno a la química, ¿sí? Incluso dentro de los mismos parámetros de la química verde dice, en la medida de lo posible, ¿sí? Se está tratando de no llegar, se está tratando de no usar cosas tóxicas, pero evidentemente emisiones cero, bueno, en eso que yo les mostré así rápidamente porque no me alcanzaba el tiempo, tenía algunos ejemplos, pero es cierto que no llegamos al 100%, ¿no? Se Bien, minimiza. leo los últimos comentarios y ya Sí. pasamos a Gustavo. Bueno, Jorge comenta lo mismo sucede con las bolsas oxidegradables, que son grises. Juan comenta, en Europa, ¿en qué forma se identifican o certifican los productos amigables con el ambiente? Hay un sellito, Y, hay un sellito. O sea, ujú, tienen un sello que dice que son, que son eco. bien, y el comentario de Sandra que dice, a nivel secundario se trabaja dentro de la asignatura Introducción a la Química, enseñando a leer las etiquetas de todos los productos y analizar cuál es conveniente, pero lamentablemente los costos son mayores y no siempre son mejores, agregaría. Sí, sí, sí. Sí. Pasamos a Gustavo. eh, bueno, resumir igual que el de, por lo menos María Florencia me lo pasó resumido directamente, pero reducir el de Gustavo me hace señas de que no, pero lamentablemente un pedacito tengo que leer tuyo, Gustavo, porque esto se transmite a gente que por ahí no te conoce. Eh, Antonio Gustavo Gómez es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Es codirector del Centro de Capacitación para Empleados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal en esa misma jurisdicción. En este marco es conferenciante, ponente y participante en múltiples congresos y conferencias nacionales e internacionales. Tiene una vasta experiencia en la Administración de Justicia Federal. Es autor de diversos artículos para revistas jurídicas, así como columnistas para revistas de divulgación científica y diarios, tanto nacionales como extranjeros. Es uno de los profesores fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde fue docente en las cátedras de Derecho Romano y Derecho Constitucional. Es impulsor de la creación del Tribunal Internacional para el Calentamiento Global y el Medio Ambiente, que nació en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia. Basta, Silvia, basta. Hasta, bueno, paro. Siempre dice que no lo lea, pero yo hoy tenía que leer un poquito. Así que, Gustavo, no leo más tuyo, hay mucho más y la pantalla es tuya. No, de todas maneras, lo que más me gusta de ese currículum no lo ha dicho, y es que en realidad mi tarea esencial hoy es dar este tipo de charlas, es hacer fácil el acceso del sistema de administración de justicia a la gente. De hecho, me estoy yendo a Tandil el sábado que viene y tengo toda una semana que voy a recorrer unas 7 ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde las ONG me van llevando para dar charlas sobre lo que es un delito ambiental, cómo identificar un delito ambiental y cómo hacer una denuncia por un delito. Así que me parece que eso es lo más interesante. Todo el resto es cháchara para los académicos. Yo no soy un académico, ni mucho menos. Es más, me declaro antiacadémico, así que partiendo de esa base creo que es más que suficiente. Eso que acabas de mencionar en el último párrafo. Bien. A ver, quiero partir de 2 premisas. Primero, en materia de contaminación ambiental y en el marco de los delitos ambientales, no hay zonas grises. ¿Se es delito o no se es delito? Y ya vamos a explicar por qué. Y el segundo tema que es importante establecer en este sentido es que si hay una razón por la cual tenemos delitos ambientales, es porque básicamente tenemos funcionarios públicos corruptos. Es decir, no habría un delito ambiental si un funcionario público justamente advirtiera
la comisión de ese hecho contaminante y abriera una causa penal. Podemos hablar de muchísimos casos. No sé, los incendios del Delta, por darte un caso, ¿no? Pero hay distintas alternativas que uno puede dar, puede estar juzgando o analizando. El otro punto que quiero que tengamos bien en claro es que tenemos que admitirnos, tenemos que reconocernos como víctimas de los delitos ambientales. Hoy, los que me están mirando, vos Silvia, nuestra amiga de Uruguay, son víctimas de delitos ambientales. El problema es que estamos tan afectados por la corrupción del sistema que ni siquiera nos reconocemos como tales. Tiene que pasar algo extraordinario para decir, ¡oh, mirá lo que está pasando! Eso es un ecocidio. Pero te paso algo muy sencillo. Buenos Aires la tapó el humo, pero nadie se reconoció como víctima de ese delito de contaminación del aire. Tenemos casi el 80% de la población de la provincia de Buenos Aires que tiene glifosato en sangre, o los trazadores del glifosato o los otros agrotóxicos en sangre, pero no se reconocen como víctimas del delito de contaminación. Este es el primer paso que tenemos que dar en el marco de la suposición de querer enfrentar el problema. Una esencia, una raíz del problema, también la tenemos en la cantidad de diagnósticos que nos llueven de todos lados. Entren a la página que ustedes quieran, pregunten o googleen agrotóxicos, glifosato, y le va a saltar una cantidad de estudios que hablan pésimo del glifosato. Googleen y pongan microplásticos y le van a saltar una cantidad de estudios que hablan de los microplásticos, lo malo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos diagnósticos a patadas, pero no tenemos herramientas. Mejor dicho, las tenemos, pero no se nos enseñan, no se nos dan, no se nos entregan para que nosotros con esas herramientas empecemos a atacar el problema, y es que justamente estamos siendo contaminados, afectados, están perjudicando no solo la casa común que tanto nos enseña en la Laudato Si, sino que además nos están afectando personalmente. Esto de reconocerse como víctimas y esto de estar cansado de ver diagnósticos es lo que nos tapa la posibilidad de avanzar en el sentido de poder darle una mano a este planeta Tierra que nos rodea. Sobre esta base, podemos hablar de algunos instrumentos que nos da el derecho penal ambiental. Vos sabés que yo soy un enamorado de la ley 24.051, es la ley que prevé los residuos peligrosos, la manera de tratarlos, incluidos los microplásticos, incluidos los agrotóxicos, incluida la contaminación por petróleo, incluida la contaminación con metales pesados. ¿Por qué hay tantas cosas incluidas? Porque esta ley 24.051 dice que es delito contaminar, y acá está la precisión fabulosa que tiene la ley, con los residuos mencionados en la ley y que en microgramos están fijados uno por una cada una de las sustancias. Entonces, por ejemplo, la ley 24.051 establece el delito y el decreto 831 establece los niveles guías de calidad de las distintas fuentes de agua. Fuentes de agua para bebida humana, fuentes de agua para animales, fuentes de agua salada. Hay distintas fuentes de agua y las distintas constituyentes de esa contaminación están enumerados en toda la amplitud que ustedes quieran. Por ejemplo, el endosulfán. El endosulfán está medido en microgramos. Por ejemplo, el aluminio. El nivel guía máximo son 200 microgramos
sobre lo que podemos encontrar en la fuente de agua de bebida humana. Te puedo dar infinidad de sustancias que uno las encuentra en todo el sistema, como por ejemplo el cloro. Y esto hace que cualquier ciudadano pueda leer esta tabla y revisar qué está consumiendo en el agua de la canilla de la casa. Nos ha pasado con mucha frecuencia, cuando yo voy a dar estas charlas, estuve en Pozo Hondo, un pueblito chiquito de acá cerca, en Santiago del Estero, dando una charla en una capilla. Hay un cura ahí de estos que está siempre en contacto con la gente y que está muy afectado por el tema de un feedlot que está ahí cerca. Y obviamente se sentían muy afectados porque el feedlot hace que vuele. La comida de las vacas se amontonan en montañas que son de 100 metros, 200 metros por 20 de alto, y ese polvo vuela y tapa el pueblo cuando hay viento. Entonces la gente, obviamente, se sentía muy afectada y a mí me tocó dar la charla respecto de eso. Pero inmediatamente les pregunté qué agua estaban tomando. Claro, toman la agua de la misma napa donde los dueños del feedlot tiran toda la bosta de la vaca. Y el agua sale marrón, obviamente. No habían notado que justamente la contaminación del agua era mucho más grave que el polvo que cada tanto y con el viento salía a dar vuelta. Es decir, todos somos víctimas si nos ponemos a estudiar el tema del agua, por darte un ejemplo. Todos somos víctimas si los comparamos con esta tabla maravillosa que tiene el decreto 831 en toda su extensión. Entonces, ¿qué hago yo para abrir una causa? Te aviso 5 minutos. Listo. ¿Qué hago yo cuando abro una causa penal? Y te lo pongo en un ejemplo entonces. Hay un caso en donde aparecen chicos con mercurio en Concepción. La afectación a la salud, lo diagnostican, le hacen análisis de sangre, el chico tenía rastros o contenido de mercurio, empiezan a buscar de dónde venía, se creía que era una empresa minera que estaba cerca, no era la empresa minera porque no trabajaba con mercurio, se revisa el agua. El pozo de agua que alimentaba al barrio estaba clorificada o aplicaban el cloro que estaba hecho en cubas de mercurio. El cloro arrastraba el mercurio y como no estaba disuelta correctamente, salía con la mezcla pura del cloro que arrastraba el mercurio. Está prohibido hacer el cloro para distribuir en las casas, en los barrios, el cloro que viene a domicilio. Está prohibido elaborarlo en cubas de mercurio. Tiene que hacerse en cubas de teflón. El que hizo la licitación para Sociedad de Aguas del Tucumán, la hizo con ese dato. Hay que conseguir cloro. Presentó uno que no le dijo qué, y la presentó con cuba de mercurio, que es mucho más barato que cuba de teflón. Conclusión. Se hizo el análisis, detectó la sustancia y abrimos la causa penal contra el gerente de la SAT por el delito de contaminación ambiental previsto por el artículo 55 y 56, que es delito culposo de la ley 24051. Todos somos víctimas de delito. El punto es tratar de identificarlo, tratar de encontrarnos con esa realidad y hacer las denuncias penales, porque es un trabajo fácil, es sencillo. En Internet yo tengo las páginas y las redes sociales nuestras, está el modelo. Tenemos que aprender a identificarnos. Muchísimas gracias. Empiezo transmitiendo que ya hay alguna pregunta. Una pregunta de Jorge sobre qué opina de las instituciones que tienen equipos para medir y no saben medir o miden mal y además informan mal. ¿Esto no es delito ambiental, usar mal las cosas del Estado? Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto, y el problema más grave que tiene América Latina son justamente los funcionarios administrativos que tienen la obligación de controlar. Miden mal, hacen el trabajo mal, está previsto por el artículo 56 de la ley 24051, que es un delito culposo, es decir, no hay una intención de medir mal, sino que lo hacen porque están incapacitados para hacerlo o porque no cumplen con los reglamentos. Eso tiene
una norma que en derecho penal se llama coautoría o puede llamarse encubrimiento. Y un lugar fácil en donde encontrar para medir, porque esto no te lo dije, para medir anexos o el decreto 831, es justamente en los informes que te dan por internet las compañías de agua. Por date el agua, te puedo hablar de la tierra, del aire, de lo que vos quieras. Bien. Hay una pregunta de Eduardo que dice si podemos hablar de abuso por parte de las empresas que producen esos químicos. No, podemos hablar de delincuentes. Son delitos. Nosotros acá tenemos procesado, y ya se han ido del país, a los gerentes de una empresa minera, Minera La Lumbrera, que fue una empresa que invirtió $6.000 millones y se está por ir a un juicio oral y público próximo acusado de estos delitos. Ahora, no tenemos más preguntas en el chat, así que pueden ir haciéndolas si quieren. Mientras tanto, pregunto yo, tengo la sensación, ahí hablaban de mal uso de equipamiento existente. La pregunta de Jorge, por ahí por parte del Estado, o corrupción, o ignorancia, o la suma de todo eso. Pero me pregunto, en el estado de pobreza, por decir en que estamos en Argentina, ¿existen en todos los ámbitos donde es necesario equipamientos con la precisión? O estoy pensando, ejemplo, vos hablabas de endosulfán, un pesticida prohibido ya hace muchos años, muy persistente, tan persistente es que hay metabolitos del endosulfán se encontraron en la Antártida. Y afectan a la salud humana cantidades que son, por ejemplo, en disrupción endocrina, que son de partes por trillón, por ejemplo. No sé si hay equipamiento. Sé que en la Universidad Nacional de La Plata hay un equipamiento muy bueno, pero ¿hay en todas las provincias? Vos como fiscal, cuando necesitas medir algo, ¿encontrás equipamiento con la precisión necesaria? ¿Y cuánto cuesta eso para el ciudadano común si quiere saber, por ejemplo, cómo está su agua, la calidad del agua que está tomando? Bueno, ahí estás metiendo el tema de las pericias. Vos estás hablando de hacer una pericia química sobre ese particular. La verdad es que no hace falta las pericias químicas. Todos tienen las impresiones digitales puestas. Si vos vas a querer saber la calidad de tu agua, entra a la página de internet y ahí se publican los estudios de los distintos niveles de agua. A nosotros con Minera La Lumbrera no tuvimos que saber cuánto se estaba tirando. Agarramos el informe de impacto ambiental y ella decía la cantidad de metales pesados que estaban tirando. La verdad es que hay tanta impunidad que el propio Estado, que nunca hace las denuncias penales, informa sobre los niveles de contaminación, pero lo único que no hace es compararlo con el 831, que es el que establece el tipo de delito. No sé si soy claro. Yo no necesito medir el endosulfán, no lo necesito medir, porque seguramente si yo tengo un informe de INTA que dice que encontró endosulfán en tal campo, con eso ya tengo la causa penal, porque como vos decís está prohibido, pero te la cambio. Muchos me hablan del tema agrotóxico. Tengo que ir a dar una hora a Tandil con el tema de la contaminación con agrotóxicos. Bueno, en realidad yo no necesito ir al campo a buscar si hay agrotóxico el nivel que tiene o no que tiene. Yo con solo ir a demostrar que el avión pasó, roció con glifosato, en una concentración determinada, tiene o no permiso, el viento, una serie de pruebas que no tienen que ver con la pericia, ya tengo el delito. Pero sobre todo, ¿sabes por qué, Silvia? Porque estos son delitos de peligro. Estos son delitos donde yo no tengo que comprobar el impacto en vos, no tengo que comprobar el impacto en la naturaleza. Puede ser un indicador para que me haga la denuncia, pero yo no necesito el impacto en la naturaleza. Cualquier químico te va a decir que si yo tiro una cantidad de microgramos de plomo en un río como el río Salí, en menos de 50 metros eso se diluye. Pero la verdad es que el delito se comete antes de que el agua toque el río Salí. No me importa si se diluye o no. No puede tirar. Y si lo tira es un delito. Apareció otra pregunta.
Dice, por ejemplo, la ley que regula las pilas obliga al INTI, para los, si hay gente de otros países, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, a tomar pilas al azar de lugares de venta y medir el mercurio. Pregúntele a algún kiosquero si se lo pide. No es una pregunta, es un comentario. Sí, a ver, comparto un poco, esto es bastante general. Pero tenemos muchas leyes no, que no se cumplen. No, pero ojo que acá hay que distinguir algo. Una cosa es el residuo y otra cosa es el producto. Son dos cosas distintas. Una cosa es el residuo y otra cosa es el producto. Yo lo que tengo, y esto te lo pongo muy fácil en un fallo muy interesante que se dio en La Plata. Un buque petrolero venía, se produce un derrame de petróleo. La empresa controla el derrame de petróleo y recupera el petróleo. Le abren una causa penal por residuos y la empresa dice, no, el petróleo no es residuo. El petróleo es un producto que se va a elaborar, Y la Cámara dijo, no, es un residuo, porque a partir del momento que cayó en el agua, ya se transformó en un residuo. El resto del petróleo que está en el barco, eso no, pero lo que cayó en el agua sí. Entonces yo te diría, tirar las pilas, como puede estar ocurriendo con los famosos RCU, enterrar pilas en residuos sólidos urbanos es un delito. Nosotros acá hemos abierto causas penales contra los intendentes, incluso condenamos a 1 año de prisión a un intendente por el manejo de un basural. Bien, otra pregunta. En Chile, pregunta de Eduardo, existe una normativa que no se puede fumigar acerca de establecimientos educacionales entre lunes y viernes y se debe avisar al establecimiento cuando se realice el proceso el día sábado, pero la normativa es desconocida por la mayoría de las personas del colegio. Bueno, esto algo similar pasa en Argentina, pero además el tema es que muchas veces no se cumple. El delito no penal voy a hacer... ambiental. Perdón, hace un comentario y ya te hago la pregunta para que después sigas con la respuesta a esta. Pregunta si el delito penal ambiental es internacional. Bien, respondo puntualmente. Los delitos, cada país tiene los suyos, cada país tiene sus delitos ambientales. Chile se caracteriza por no tener buena legislación en materia penal ambiental. Y no es una crítica al hermano chileno. La verdad es que las leyes ambientales en muchos países son muy buenas y en algunos son más deficientes unos que otros. En Chile, como en Argentina, en realidad tenemos todos una conducta bastante hipócrita. ¿Por qué? Porque el mensaje de Francisco Laudato Si es la casa común. No es un mensaje antropocéntrico. Si nosotros vamos a hablar de que, como por ejemplo ocurre en la provincia de Buenos Aires, que las grandes organizaciones ambientalistas pelean para que no se tire el agrotóxico a 100 metros, a 100 metros de un centro poblado, 500 metros de un centro poblado, porque puede afectar a la gente, estoy diciendo, esperen, ¿cuál es el centro? ¿El ser humano? Yo quiero evitar que el agrotóxico llegue con su carácter pernicioso al chico de la escuela, o tengo que cuidar toda la tierra. Si vamos a tener un mensaje ecocéntrico, yo no puedo tirar el veneno del glifosato en cualquier superficie de la tierra porque la mato a la tierra. Pero si voy a decir, el mal menor es que 100 metros, no me parece razonable. Chile tiene la posibilidad de demostrar el delito de una manera distinta a la nuestra. Ellos son amigos de los delitos de resultado. Es decir, vos tenés que probar en Chile que el contacto entre el tóxico y el sujeto, sea una planta, un animal o una persona, tenga efectos. Nosotros no. Claro. Te preguntan sobre el caso de Minera La Lumbrera, Juliana, si pensás que va a haber condena. ¿Puede ir alguien preso? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí que va a haber condena, salvo que la presión empresarial, económica y política sobre los magistrados sea tan fuerte que la evite. Y digo esto ¿por qué? Porque nos está pasando en este momento
en Santiago del Estero, donde la Cámara Federal de Casación ya le ordenó a un tribunal oral 3 veces que haga un juicio oral y público contra el dueño de los grandes ingenios azucareros en Tucumán, y no lo hace por el poder que tiene esta persona. Entonces, ya se tomó la decisión de recusarlos. Pero, en el caso de Minera Lumbrera, yo tengo la esperanza de que sí. Ahora, no van a ir presos, porque son delincuentes primarios. Entonces, cuando es tu primer delito, salvo que alguno tenga en sus antecedentes, pero los que yo he revisado por el Registro Nacional de Reincidencia no hay ninguno, tenga un delito anterior. Bien, volviendo al tema del delito penal ambiental, usaste la palabra ecocidio. ¿Podrías dar un poquitito más de precisiones sobre esto? Yo te contaba que tenemos muy buenas leyes ambientales en Argentina y en muchos países de América Latina. Uruguay tiene buenas leyes también, pero la verdad es que esas legislaciones no se aplican. Hoy se pretende incorporar la figura de ecocidio en las legislaciones nacionales. Yo no soy muy amigo de eso por una sencilla razón. Es una figura penal más. Tenemos montones de figuras penales. El problema es que no se aplica. Entonces, es como la ley de humedales. ¿Para qué queremos una ley de humedales si después no hacen nada con la ley de humedales? No la aplican. Tenemos una ley de glaciares. La destrucción de glaciares, ¿es delito? No es delito. Tenemos una ley de bosque nativo. Quemar un bosque nativo, ¿es un delito previsto por la ley de bosque nativo? No es delito. Entonces, ¿de qué nos sirve tener leyes que no prevean penas de prisión? El ecocidio está dirigido a eso, pero prevé el delito como delito de resultado. Es decir, si se va a cometer un ecocidio, yo no puedo pararlo y juzgarlo. Tengo que prever ese resultado y de modo concreto, recién a partir de ahí, analizarlo y juzgarlo. De todas maneras, no hace falta legislar el ecocidio por otra razón. En Argentina ni en ningún país de América Latina está legislado el genocidio. Cuidado, nosotros no tenemos en el Código Penal el genocidio. Tener el ecocidio, bueno, sí, lo que abunda no daña. Bien. Te están preguntando, ya estamos unos minutos pasados de tiempo, así que esta sería la última pregunta. Si podés hacer algún comentario sobre la contaminación por ondas electromagnéticas que produce 5G. Otro gran problema, no es delito, porque no está tipificado como delito. A mí me duele mucho a veces encontrar autores importantes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que escriben libros maravillosos sobre la protección ambiental, pero cuando van a firmar las sentencias escriben exactamente lo contrario. Te pongo un caso. Güemes, una municipalidad, hace una ordenanza y ordena trasladar las antenas a un lugar distinto porque el intendente tiene una facultad para hacer ese tipo de tareas. El Consejo Deliberante la respalda. Viene la empresa telefónica, impugna esa ordenanza. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que está primero el derecho a comercial a la eventual posibilidad de contaminar con las antenas. Principio precautorio, toda esa historia, esa parafernalia, al tacho de basura. Lo dijo la Corte Suprema. Entonces, tenemos que también ser creíbles como sistema de administración de justicia entre los libros que vendemos, yo no escribí ninguno, pero entre los libros que se venden y los fallos y los dictámenes que se hacen. Falta mucho por recorrer. María Florencia decía antes todo lo que falta en la química verde y todo lo que falta en la aplicación de la justicia, pero alguien hizo un comentario que me parece muy interesante, ¿no? Si no conocemos los derechos que tenemos, difícilmente podamos hacerlos cumplir. Un último comentario de Rita, la coordinadora de ambiente de mi ciudad, me escribe diciendo que el Ministerio de Ambiente de la Nación le responde que no saben qué hacer con las pilas. ¿Qué están haciendo entonces con ellas en todo el país? ¿Cuál es el tratamiento correcto? Bueno, hasta hace unos años, te comento Rita, porque esta es una cuestión técnica que discutí hace mucho tiempo, una de las formas era inertizarlas y ponerlas adentro, por ejemplo, de bloques de hormigón. Y había otro tratamiento que en algún momento autorizó el INTI, pero
la verdad que ya no recuerdo cómo se llamaba la empresa que lo hace, pero no sé cuánto de eso se está tratando. Si no hay ninguna otra pregunta, cosa que no veo, no me queda más que Perdón, agradecerle. lo correcto sería una Sí. inactivación química, si fuera posible. Si fuera posible, eso que Existe. el químico, el doctor en química de acá de San Isidro, ya fallecido, llamaba inertizar, el nombre correcto es inactivación química. Sí, se puede. Pero da trabajo. Y cuesta plata. Sí. Me pregunto cuántas cosas no se hacen, no porque no sean técnicamente posibles, sino porque son menos rentables. Residuos patogénicos, por darte otro ejemplo. Claro. Anda a recorrer la provincia de Buenos Aires, los centros asistenciales, los CAPS, los hospitales de pueblo, a ver qué hacen con los residuos patogénicos, con todo, porque muchos te entregan la mitad y el resto lo tiran, como te cobran por peso la bolsa verde, y después averiguar si los hornos pirolíticos que tienen la capacidad para quemar todos los residuos que recolectan. Nosotros hemos demostrado en una causa penal que no. Por lo tanto, estaban enterrando a los otros. Qué tristeza. El tema es que todo eso ya le está costando a los gobiernos del mundo mucha más plata en tratamiento de agua, en atención médica de la población, con lo cual espero que en algún momento tomemos decisiones menos corruptas, más complejas, que tengamos más información y que la incorporemos a los procesos de decisión para tener en cuenta, para, como dicen, internalizar todos los costos, los ambientales y los sociales, no solo los económicos. María Florencia, Gustavo, hay agradecimiento, bueno, hay de Jorge de la Plata, pasa el correo que están haciendo el proceso que vos citabas, María Florencia. Les agradezco muchísimo a los dos, nos piden más charlas de este tipo, bueno, les comento, en el Cono Sur hemos decidido, si bien esto inicialmente era de la Semana Laudato Si, en mayo, al tiempo de la creación, hemos decidido que todos estos temas que los tenemos que abordar de manera simple, accesible para la población no experta, y vamos a seguir los últimos martes de cada mes, como hoy, teniendo estos diálogos sobre ambiente y desarrollo. El próximo, el último martes de septiembre, será sobre teología de la creación y tendrá la presencia de Chile, de José, presentalo vos. Ahí está, ya que hablamos de Chile. Yo presento de Argentina y te doy el cierre. De Argentina va a estar el doctor Lucio Florio, hablando del tema y debatiendo con José. Román Guridi, un teólogo que es su doctor en teología, que se especializa en la ecoteología de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias a todos. Ahí puse mi correo electrónico en el chat porque algunos lo pedían, también creo que el de fiscal. Por si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo estoy disponible. Muchísimas gracias. Yo no tengo cómo escribir el mío porque estoy en un lugar un poco incómodo, pero el mío es agomez, @mpf.gov.ar. Bien, y para los que quieran, estamos grabando este webinar, después lo subiremos como... Gracias, José. Ahí José lo escribió bien. Muchas gracias, José. Como es habitual, les decía, al YouTube oficial del Laudato Si Argentina. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. Gracias.